El tema de hoy se titula Dios y el perfil del varón. Recomiendo también que este tema, que luego vamos a subir a YouTube, si tienen el tiempo, la disposición, la oportunidad, sobre todo los que están en pareja, que lo vean asociado, que lo vean junto al tema de la semana pasada que también se subió en YouTube. Dato curioso, lo subí y no le dije a nadie, perdón. Está ahí el enlace. Por eso es que a veces uno dice, ¿por qué no tengo más vistas? Porque si nadie lo sabe, ¿cómo hacemos que la gente lo sepa? Así que ya saben, el tema, ¿ah? Y que le dé clic a la campanita para que, para que cuando sea el tema subido sea anunciado a su cuenta de YouTube. Bien, así que le dan clic a la campanita también. Y clic a compartir a otras personas. Porque la semana pasada estuvimos viendo Dios y la dignidad de la mujer y ahora vamos a la otra parte fundamental, Dios y el perfil del varón. Tomen nota, fundamental, importante. Y otra cosa les pido, damas y caballeros que están aquí, les solicito que hoy estemos dispuestos a desprogramarnos de todo lo que nosotros creemos que es la hombría conforme al mundo, porque a nosotros se nos ha enseñado un perfil del varón en la familia, en el barrio, en la nación. Y hay tendencia a lo que es ser el varón, lo trending, ¿no? Lo que es ahora innovador de qué es lo que es el varón. Vamos a estar dispuestos a reprogramarnos, sacando lo que no dice Dios, pero que nosotros creíamos que era el perfil del varón, y ahora viviendo, andando conforme a la verdad. Dios, que es el diseñador del varón, sabe cómo debe ser el varón. Y esto tema conveniente, maravilloso para los varones, pero también para las damas que están aquí. Y para los varones todavía que están incipientes, aquí hay niños. Ustedes también tomen nota desde ya, para que de pequeños ya aprendan a ser los varones que Dios quiere que sean. ¿Ok? Allá en primera fila. ¿Debe, Ismael? ¿Estamos claros? Bien. Dios y el perfil del varón. Y ahí tenemos una abuelita que va a estar verificando si este tema se cumple, ¿verdad? Va a estar ahí cerca viendo, y aquí también Isaí va a tener que estar pendiente porque tiene padres muy celosos de que cumpla el perfil del varón. Vamos a iniciar por Génesis 1. Este versículo lo examinamos la semana pasada y algo que también me maravilla es que la palabra dicha dos veces tiene más de una interpretación. Claro, una interpretación no puede ir en contra de la otra, más bien va complementando y va enriqueciendo lo que hemos estudiado de la palabra. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La semana pasada cuando hablamos de esto era la idea de la mujer. La mujer no puede ser inferior al varón porque Dios diseñó al hombre y a la mujer a su propia imagen. Entonces no hay un ser inferior al otro si ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios mismo. Así que de ese momento sabemos que el varón y la hembra son de igual dignidad y coherederos de la gloria también, y coherederos de la salvación por medio de Jesús. Ahora vamos a enfocarlo en cuanto al varón. Y aquí vamos a ver con respecto a esto que hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos una responsabilidad, tenemos varias responsabilidades, mejor dicho, tenemos varios aspectos donde tenemos que ser responsables. Vamos a ver conforme a las escrituras la responsabilidad, sí, del hombre. Su responsabilidad ante Dios, el mundo, la mujer, la familia y la sociedad. Miren cuántos aspectos vamos a ver. La responsabilidad ante Dios. Nosotros somos como varones responsables ante Dios. Y Dios en cualquier momento va a demandar qué estamos haciendo con nuestras vidas y con las vidas de las personas que están alrededor. ¿Y por qué las personas están alrededor? Porque también nosotros tenemos una responsabilidad a la luz de la Biblia hacia el mundo, hacia la mujer, hacia la familia, entendiendo los hijos, los descendientes, y la sociedad donde nosotros vivimos. ¿Qué dice el Señor en su palabra acerca de nuestra responsabilidad, varones? Vamos a verlo primero en Génesis 2, versículo 15. Busquemos Génesis 2. Y en el versículo 15
vemos lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que vacacionara, para que disfrutara, para que fuera un nini. No, para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay dos cosas indispensables. Labrar es poner a producir y guardar es conserva esa producción en buen estado. Hay personas que labran una fortuna y después no la guardan, porque cuando alcanzan esa fortuna, se envanecen y por eso se empobrecen. Y por no saber guardar lo logrado, terminan siendo necios. Y sobre todo, terminan no respondiendo ante Dios. Nosotros tenemos ante Dios una responsabilidad. Hay una tierra que nosotros tenemos que hacer producir sanamente, santamente, laboriosamente, y tenemos que guardar su condición. Esto no solamente es en cuanto a lo obvio, la tierra como productora de bienes agrícolas, de legumbres, verduras. Por supuesto que va más allá, porque las legumbres, las verduras producen alimento que sustenta vida. Pero también recordemos que hay un pan que viene del cielo. Y el pan del cielo es Jesucristo mismo. Y nosotros tenemos que hacer que Él crezca en donde nosotros estamos. Tenemos esa responsabilidad. Esto no lo saco así de mi mente. El mismo Señor lo dijo. Yo soy el pan de vida. El que lo come no verá muerte. Tendrá vida eterna. Así que nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios Padre que envió al Hijo de labrar en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en el mundo, una tierra fértil para que crezca y con fruto abundante la imagen de Cristo. Y también tenemos una responsabilidad con respecto a nuestro corazón también. Porque ¿cómo va a dar fruto lo que en mí es estéril? Y para muchas personas, Cristo es estéril en cuanto a su proyección a la comunidad, porque empezamos, Cristo no es nada en nuestra vida. Si Cristo no crece en nuestra vida por medio de la comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a alimentar a otros? Entonces somos hambrientos y vacíos en nuestras alacenas tratando de alimentar a otros. Tenemos esa responsabilidad ante Dios. Porque Dios nos puso aquí no para ser unos inútiles, sino para labrar y guardar. Yo labro la tierra y después tengo que guardarla, que las alimañas. Recuerden que donde está el alimento para el ser humano, para quienes necesitan eso, también vienen las plagas. Y yo tengo que estar preservando. No puedo ser un agricultor indiferente o negligente, que sembré y ahí va eso. No puedo sembrar la palabra de Dios y no cuidar que esa palabra se ponga en práctica. Es más, pregunta, ¿estamos poniendo en práctica la palabra de Dios o no? Se vuelve palabra que pasó, que nos alegró el corazón y que lo más que nos lleva a decir eso es bueno que la gente lo haga. ¿Y cuál es mi compromiso con esa palabra? ¿Está transformando mi vida o no? Ha transformado mi vida en el último año. Soy la misma persona del año pasado. Si usted es la misma persona del pasado, espiritualmente, en cuanto a sabiduría y en cuanto a obediencia, porque tiene la misma obediencia deficiente el año pasado, ha perdido un año en su vida. Y hay personas que han perdido 10, 15 años de vida cristiana. Hay personas que han sido cristianas de bebé y de ancianos. No han crecido. Tal vez en conocimiento, en tradiciones, pero en obediencia no. Entonces no han labrado ni han guardado. Y permiten que la cizaña se siembre entre el trigo y crezca entre el trigo. Porque no es solamente sembrar el trigo, sino identificar la cizaña para arrancarla de allí. Así que tenemos una responsabilidad, labrar y guardar en todas las áreas. Yo trabajo para labrar un futuro y guardo ese trabajo. El secreto no está en conseguir trabajo, sino en conservarlo y crecer en ese trabajo. Recuerdo aquí a alguien que ustedes conocieron, todos aquí, y si todo lo que me dijo fue así, me parece maravilloso. Nuestro querido Marcos Cáceres, que falleció ya hace 2 diciembre, no, hace 1 diciembre, 1 año y meses. Fue para las fiestas navideñas de hace más de 1 año. Y recuerdo que él
me dijo que él tuvo muchos empleos. Él era un personaje muy ocurrente, que él desde pequeño hizo de todo, lavaba carros, compraba discos de acetato y los vendía, todas esas cosas, ¿no? Grababa cassette y todo. Pero él luego me dice que un momento él entró a una industria lechera, a una fábrica de leches, y él no solamente cuidó su trabajo, no solamente obtuvo el trabajo, sino que comenzó a desarrollarse en el empleo. Si no mal recuerdo, y confiando que es cierto lo que él me dijo, claro, recuerdo que él hasta implementó un sistema organizacional para funciones administrativas y de planta. Él desarrolló un sistema no siendo especialista y me dijo, puede usted preguntar todavía en esa empresa y ese sistema, solamente faltaba que se llamara el método Marcos Cáceres. Solamente faltaba eso. Pero era un método que se siguió implementando en esa empresa porque él labró. O sea, labrar es poner a producir más. O sea, que donde yo estoy tengo que ser no solamente el que obedece a las órdenes del jefe en cuanto a hacer lo mínimo, sino en cuanto a lo máximo. Poner a producir los talentos. Si el Señor me da un talento, después al tiempo decirle 5. Aquí hay 5 talentos. Ser proactivos, generar ideas, con la posibilidad que nos digan, no, por supuesto que no. ¿Cómo se le ocurre semejante locura? Pero generar, producir, hacer más de lo que se nos ha solicitado. Eso es una ordenanza del Señor. Para eso está la parábola de los talentos, donde nosotros tenemos que producir mucho más. En lo espiritual también, por supuesto. En todo tengo que producir mucho más. Seguimos entonces, labrar, no solo conformándonos con lo que hacemos, sino desarrollar más allá y luego proteger con integridad, con disciplina, con diligencia lo que estamos haciendo. Casarse es más fácil que mantener el matrimonio. Muchos se casan, pero muchos se divorcian porque no guardan lo que labraron. Traer hijos al mundo es mucho más fácil que criarlos y criarlos en la fe, criarlos bien. Entonces, lo que yo produzco lo tengo que sostener todos los días. Vamos ahora a los siguientes 2 versículos, Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Para yo labrar y guardar, tengo que saber que yo no me puedo enseñorear del lugar donde Dios me dio. Yo no me puedo enseñorear de los talentos que Dios me dio, de las habilidades que Dios me dio. Tengo que seguir obedeciendo a quien me dio lo que yo tengo. Si soy ágil, no puedo utilizar esa agilidad para pecar. Hay personas que son rapidísimos para correr y se dedican al deporte. Hay otros que se dedican a asaltar, robar y salir corriendo con las carteras ajenas. Hay personas que son maravillosas para la ciencia y trabajan para generar calidad de vida. Otros a través de la Big Pharma, de las farmacéuticas, hacen medicamentos sospechosamente perjudiciales o sospechosamente más elevados en sus costos o sospechosamente placebos que no tienen resultados. ¿Qué estoy haciendo con lo que he recibido? ¿Qué hago yo con mi habilidad, con mi talento, con mi don? ¿Qué estoy haciendo con eso? Para eso, para labrar bien, porque en la misma tierra donde yo siembro trigo, yo no solamente tengo que cuidar que no se siembre, que no caiga la cizaña ahí, sino que no vaya a ser que yo sea el que voluntariamente diga, oh, recórchole, prefiero sembrar cizaña, que no hace bien, que hace daño. Eso es lo que yo hago cuando teniendo talentos, dones y habilidades, no lo uso al servicio de quien me puso ahí, porque nuestra vida ya debe ser de verdad para servirle al Señor. Y dirá a la persona que atiende un comercio, vende ropa, por ejemplo, cómo yo le rindo al Señor, con honestidad, con pulcritud, con integridad, haciendo legítimo lo que yo hago. ¿Cómo hago si atiendo una pequeña barrotería? El producto está expirado, inmediatamente lo saco al mercado. Pero como me decía un amigo mío, que hay muchas tiendas que intencionalmente ocultan y venden los productos expirados. Eso no es ser íntegro. Eso es trabajar para el enemigo.
En todo lo que yo hago debo ser íntegro. Cuando trabajaba en televisión también, yo me acuerdo que mucha gente me decía, más de una vez, y eso me irritaba, gracias a Dios me irritaba, porque todavía no seguía a Cristo, pero ya Dios estaba poniendo principios en mí. Cuando me decían, aprovecha, porque cuando tú estás en televisión, eres un imán para las relaciones sentimentales, porque hay muchas chicas desesperadas que por un papel se meten con el más feo de la cuadra. O sea, me lo decían a mí, o sea, indirectamente me lo decían que, o sea, hasta tú te puedes salvar. Y decía, aprovecha. En una ocasión, una muchacha me anotó su número de teléfono en el antebrazo. Llámame, porque estamos haciendo casting para una producción Panamá, Colombia, una novela. Y una chica me anotó su teléfono. Inmediatamente me fui de ahí, me lo borré. Decía, no quiero ni siquiera llamar. No era cristiano, pero ya Dios estaba poniendo, eso le estoy dando la gloria a Dios. Dios ya estaba poniendo principios en mí. ¿Cuál era la práctica? Aprovecha que las chicas, muchas, están desesperadas por la fama, pasan por las manos de cualquiera, hasta de ti. Imagínate, para decir hasta el grado de desesperación. Y en ese sentido, ¿cómo yo honro a Dios? No utilizando la posición que Dios me ha dado para pervertir a otras personas, pervertirme yo y terminar pervirtiendo usando a las personas, cosificar a las personas, engañar, robar a los demás. ¿Cómo estoy labrando? ¿Qué estoy labrando? Como varón, ¿qué estoy labrando? ¿Para qué quiero la posición política? ¿Para nombrar mis planillas o para hacer leyes legítimas, buenas, necesarias? Ya nosotros vemos que cuál es la gran desgracia de nuestra asamblea, que se pone más énfasis, recursos e interés en las planillas, en las prebendas, en los negocios, que en hacer leyes justas. Y por eso hay diputados que si hacemos la relación entre empleados con labores ficticias y las leyes que han generado, la cuenta le sale horrible, terrible y vergonzosa. Porque no generan, pero consumen lo que no es suyo. Los recursos nuestros, obviamente. Versículos 22 al 24 de Génesis 2. Ya saben, varones, ya tenemos que tomar en cuenta todas las cosas que tenemos que cambiar en nuestro actuar, en nuestro perfil de hombres. Génesis 2 del 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Varones que no le gustó que lo dijera la semana pasada, lo vuelvo a decir. Compañeros, ustedes han sido llamados para tener una relación con una mujer, no con otro varón. No con un menor, no con una menor, no con un árbol, no con ustedes mismos, porque ahora no se llama soltería. Ahora, porque la soltería es no me quiero casar, sino amarme a mí mismo como una forma de matrimonio conmigo mismo. Cuando usted va a entablar una relación, primero que todo queda claro, es con una mujer. Y esto va en contra de la ideología de género que dice lo contrario, es con una mujer porque Dios así lo determinó. Pero es que esa es la parte fácil. Todos los caballeros dicen presente. Una, y si hay otra sola, la ayudo también. Pues con una, monogamia, obviamente queda establecido. Pero aquí hay otro principio donde caballeros tenemos que ser disciplinados y damas tienen que ser exigentes. Exijan lo que Dios ha determinado. No exijan lo que ciertas corrientes distorsionadas del feminismo le están diciendo a ustedes. Saltarse la meritocracia, por ejemplo. No es eso. ¿Qué es lo que dice aquí? Y damas, vuelvo y repito, exíjanlo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Varones, tienen que dejar su casa. Tienen que dejar la casa de alguien que los está hospedando cuando ustedes se van a unir. Varones, tienen que dejar de depender de otros. Imagínense, alguien que no solamente no deja a su padre, a su madre, bueno, me voy a casar y vamos a vivir el roommate, o sea, vamos a vivir alquilados con otras personas. No, tengan su casa, tengan su lugar, tengan su espacio. Creo que, y eso es también obvio, que habrá momentos en que pasará eso,
que tal vez nos toca vivir con otra persona, pero no puede ser el fin de las cosas. Tenemos que tener nuestro propio espacio. Y aquí se lo dice al hombre, no a la mujer. Varón, dejarás a tu padre y a tu madre, obviamente, y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Caballeros, no pueden vivir con papá y mamá. No pueden vivir con los abuelitos. No pueden vivir en casa de los hermanos. No. Tienen que dejar a su padre y a su madre, a su familia, darle un espacio digno a sus parejas, sosteniendo esos lugares, labrando y guardando, porque si ustedes labran y guardan, van a poder darle la dignidad a su compañera, a su contrapeso, a su contraparte, y también cortando con los lazos emocionales. Esto lo reitero, y si a mí me dice, ¿por qué lo vuelvo a decir? Porque a veces uno lo dice y al día siguiente se nos olvida. Cortando los lazos emocionales con el papá y con la mamá. No solo dejo mi hogar físicamente, dejo las comparaciones con mi familia, dejo la dependencia con mi familia, dejo la dependencia económica con mi familia. No es posible que papá y mamá ya no me ven en casa más que entonces a los mediodías, porque entonces no vivo en tu casa, pero almuerzo allí. No niego la visita. Claro, vayan a comer con sus padres. Y es más, lleven a sus padres a comer, pero que se les instalen allí. No es lo recomendable. Tenemos que ser independientes y eso también es un acto de fe. Pero es que con esta pobreza que me acompaña, si la pobreza es muy grande para mí, para dos va a ser peor. ¿Y dónde está nuestra fe? Si el Señor nos llama a labrar y a fructificar, Él nos va a dar la tierra. Y labrar y guardar, nos va a dar la tierra para labrarla y nos va a dar la sabiduría para guardar lo que hemos producido. Y nos da habilidades, porque muchas personas dicen, yo no sé qué hacer con mi vida. Y si alguien dice, yo no sé qué hacer con mi vida, la respuesta es, ¿y por qué no examinas los talentos que tienes? ¿Qué hago con mi vida? Poner en práctica lo que sabes hacer. Eres bueno con las manos, trabaja con las manos. Eres bueno con la mente, trabaja con la mente. Eres bueno para organizar, organiza. Dios no nos ha dejado nosotros desprovistos. Y en ese caso, Nick Bujic, este australiano maravilloso que no tiene brazos y piernas, es el ejemplo. Para aquel que dice, yo no sé qué hacer con mi vida. Nick Bujic no puede jugar fútbol, no puede escribir un libro con sus manos, puede usarlo a través de otra tecnología, claro. Nick Bujic no puede tocar un tambor, o sea, no es que quiera hacer un chiste grotesco, no, él no puede tocar un tambor, no puede hacer muchas cosas porque no tiene brazos y piernas, pero tiene una mente brillante, un corazón maravilloso y agradecido con el Señor y tiene una boca para hablar. Y los estadios que él no llena como futbolista porque él no puede jugar fútbol, los llena con su palabra. Y él llena estadios con personas que van a ver a un hombre sin brazos y sin piernas, pero con una sabiduría dada por Dios y una voz vigorosa para anunciar a Cristo Salvador. Así que no hay excusas para que nosotros digamos es que yo no tengo que ofrecer. Si usted dice no tengo nada que ofrecer, es que no ha prestado suficiente atención. ¿Correcto? Seguimos entonces, pero ya quedó esta tarea. Labrar, guardar, responder por la persona que usted tiene al lado. Está respondiendo y se está capacitando. Solteros, ¿y ustedes qué hacen? Ah, bueno, cuando me toque estar en pareja, haré eso. Pero es que de soltero ustedes tienen que capacitar para darle vida plena. Fórmense, desarrollense, capacítense para darle una vida digna y fórmense en valores espirituales para poder dar la vida que tienen que dar. Y vamos a hablar de valores espirituales. Y aquí esta parte va a ser importantísima para saber qué es ser hombre. Primero de Reyes capítulo 2. Aquí esto me parece excelente que lo reflexionemos quitándonos esquemas, porque alguien que pudo haber estado repleto de esquemas, el esquema fue el hombre que le dice esto a su hijo. Esta es una conversación entre David y su hijo. Y David, ¿de qué se podía aprovechar cuando le dice a su hijo, sé hombre? Sé hombre como yo.
que las mujeres me veían y se derretían por mí porque era de hermoso parecer. Sé hombre como yo, que maté a un gigante con una pedrada. Sé hombre como yo, que soy un artistazo, porque él era un excelente compositor y ejecutor del arpa. Sé como yo, que yo sé tocar, yo sé hacer música. Sé como yo, que mientras que Saúl mató a 1000, yo maté a 10,000, que era temible. Sé como yo, rico, poderoso, famoso. De todo eso se podía agarrar David, porque todo eso lo hizo. Y de eso a veces nosotros nos agarramos como hombres. Yo soy un hombre porque donde yo le pongo la mano a alguien va para el piso. Yo soy hombre porque yo sí tengo dinero. Yo soy hombre porque soy famoso. Yo soy hombre porque las mujeres mueren por mí. Yo soy hombre porque nadie como yo en un escenario, como músico. ¿Cuál es la verdadera hombría? Esos son nuestros esquemas y tal vez por eso se nos está yendo la vida queriendo ser hombres según el mundo. Dice Primera de Reyes capítulo 2 versículos 2 y 3 para iniciar esto. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ajá, ¿cómo? Con todos estos argumentos que dije hace un rato. No. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a seguir más adelante, pero vamos a quedarnos ahí primero. Eres hombre, caballero que me está escuchando, cuando guardas los preceptos de Jehová tu Dios, cuando andas en sus caminos y observas, miras, analizas, estudias sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Eres hombre cuando obedeces a Dios y puedes obedecerlo en toda área y en todo momento y en un sentido integral completo porque conoces la palabra de Dios. Primero que todo, para yo obedecer la palabra de Dios tengo que conocerla. ¿Cuál es mi versículo bandera? Ayúdate que yo te ayudaré. El versículo que no existe. Dios aprieta, pero no ahorca. Que no existe. Dios es manso, pero no menso. Esas cosas que he escuchado. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son nuestros versículos? ¿Cuántos conozco? ¿Cuántos reconozco? ¿Cuántos profundizo? ¿Cuántos estudio diariamente? Es hombre el que estudia la palabra de Dios diariamente y quiere vivirla. Entonces nosotros nos damos golpe de pecho. Yo soy un hombre. ¿Qué palabra de Dios tú conoces? Soy hombre. ¿Qué palabra de Dios tú reconoces, estudias y pones en práctica? La hombría no está en ser el matón de barrio, el guapo esquina. No ser alguien lleno de dinero. La hombría está en guardar una palabra que conozco, reconozco, entiendo y pongo en práctica. Porque no estoy para escuchar, solamente para escuchar, no. Estoy para escuchar y hacer. ¿Qué es lo que entonces yo debo hacer? Ser hombre. Y en esto hay que ser valiente. Porque seguir la palabra de Dios da miedo. Claro que da miedo. Y por eso los cobardes no entrarán al reino del cielo, de los cielos. Es más, Apocalipsis 21, los cobardes serán echados al lago de fuego. Pero ¿cuál es la cobardía? Ay, tú te vas al infierno porque te querían pegar y tú no pegaste. Porque, ay, ve, lo ves flojo, ve, la mujer ahí tirándose encima de ti y tú no tuviste el valor de meterte con la mujer ajena. Esa no es la cobardía que me lleva a la condenación. Al contrario, obedecer esas tentaciones me lleva a la perdición, porque ser valiente al guardar la palabra de Dios es ser una persona que va a tener que vencer primero sus pasiones. Tienes el valor de decir, esto es lo que quiero, pero no lo voy a hacer. Y esto no solamente para los caballeros, esto también para las damas. Si la palabra de Dios me dice que no haga algo, ¿por qué lo hago? Si la palabra de Dios me dice que no debo ver ciertas películas, ¿por qué las veo? Porque no tengo el valor de enfrentar mis tentaciones. Si la palabra de Dios me dice que no debo tener ciertas conversaciones y ciertas amistades nocivas, ¿por qué las tengo?
Porque si no hablo con esa gente, ¿qué van a decir? Que soy un loser, que soy un perdedor, que soy un mediocre, que soy un pelele, que soy un mequetrefe, que soy un pusilánime, un tonto. ¿Cumplir la palabra de Dios nos va a exponer a la vergüenza pública? Por supuesto que sí. Pero ¿de quién vamos a sufrir la vergüenza? De las personas equivocadas. Es que también tengo que vivir conforme a esto. ¿A quién voy a complacer? ¿A Dios, que siempre tiene la razón, o a los equivocados? ¿A quién quiero complacer yo? Y es que aquí es donde tenemos que desprogramarnos eso. Es que le damos un sitial de honor a los equivocados. Basta ya de andar haciéndole caso a los equivocados. Los equivocados del trabajo que dicen, pégale mentira a tu esposa. No sea bobo. Ay, me da miedo que mis amigos piensen mal de mí. Yo voy a seguir la corriente a ellos. Voy a hacer lo correcto para ellos, haciendo lo incorrecto para Dios. Y cuando hacemos eso, Dios no es nuestro Dios. Por eso le dijo, guarda los preceptos de Jehová. Dios no, Jehová tu Dios. Demuestra que es tu Dios, obedeciéndolo a él. Y quien dice, Jehová es mi Dios, pero no obedece la palabra y ni siquiera le interesa conocer su palabra, Dios es Dios, pero no es su Dios. Vamos entonces en ese sentido a leer el versículo 4. ¿Para qué yo cumplo la palabra de Dios? Primera Reyes 2:4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Para que te vaya bien en todo. Y ahí es la pregunta también. ¿Quién es mi proveedor de bienestar? Claro que Satanás ofrece y cumple, pero la factura de él es terrible, porque la paga del pecado es la muerte. Satanás ofrece y cumple. Estoy seguro que si Jesús hubiera obedecido a Satanás en el desierto, le hubiera dado potestad sobre las naciones, su potestad, porque él es el príncipe de este mundo, Satanás. Así dicho está. Y él tiene un poder limitado. Y Jesús hubiera recibido poder sobre naciones, porque Satanás me puede proveer, sí, pero estoy dispuesto tontamente a después pagar esa factura cuando el Señor dice que la factura a él no es que él me va a cobrar, me va a dar. Él me va a dar a mí una vida plena y le va a dar vida plena a mis descendientes. Cuando yo soy varón, cuando soy hombre y digo voy a cumplir la palabra de Dios, también amo a los míos. Y varón, usted no puede decir que ama a su esposa o a su novia, a su pareja, a su futura, su comprometida. Si usted no obedece la palabra de Dios, ¿qué futuro le está ofreciendo a esa mujer? ¿Qué futuro le ofrece a la mujer que usted dice que ama? Cuando la palabra de Dios dice que es a quienes son justos delante de él, porque los de limpio corazón verán a Dios y la manifestación de Dios en su vida. Si usted no obedece la palabra de Dios, y ahí mujeres exijan, claro, exijan con autoridad, exijan, y compañero, yo no lo veo a usted obedeciendo a Dios. Es más, yo no lo veo a usted leyendo en los estatutos donde usted puede capacitarse y conocer cada día más cómo obedecer a Dios. Mujer sabia, por supuesto, muestra su sabiduría teniendo temor de Dios, buscando la verdad de Dios, pero mujer sabia, prudente y con visión de futuro es aquella que dice, compañero, yo no lo veo a usted orando ni conociendo nada. Pregúntele, ¿con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué nos hemos quedado esta semana? ¿Qué vas a hacer? Es más, mujer sabia que está aquí. Y aquí hay varias que tienen compañeros. Y las que no tienen compañeros tienen hijos. Y las que no tienen hijos tienen nietos, ni hijos, nietos y demás. Yo les invito a que hagan esto. Exíjanle a sus compañeros por su bien. No permitan que los pecados de esos varones les den una vida pequeña, una vida triste, una vida mediocre. Exijan, ámense, ámense, amen a Dios, porque también no vaya a ser que sucede lo que muchas veces ocurre. Yo no te he visto leyendo la Biblia, si tú tampoco lo haces. No, con autoridad.
Yo no estoy buscando a Dios, si tú tampoco lo haces, somos dos. Pero por amor a ustedes mismas, compañeras, lleven a estos varones a que busquen a Dios y obedezcan sus mandamientos, porque es por amor a ellos, pero por amor a ustedes y a su descendencia. No le hagan eso a sus hijos. Tener padres que por no buscar a Dios le ofrecen vidas de muy pobre calidad. El peso de esta responsabilidad, vamos a ver el peso de esta responsabilidad, porque tenemos responsabilidad ante Dios, ante el mundo, ante la sociedad, ante la familia, ante la mujer. ¿Qué pasa cuando no cumplo esta responsabilidad? Ay, es que Dios es tan bueno que Él nos ama a todos y nos va a perdonar. No, Dios nos perdona, pero también en su justicia nos sigue amando, sí. Nos perdona si nos arrepentimos. Porque dice que la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y misericordioso para perdonarnos y para limpiarnos toda maldad. Que yo tengo que reconocer mis pecados. Primera de Juan, nos lo dice así, 1:9. O sea, nos tenemos que arrepentir, confesar nuestros pecados y Él nos perdona. Así que eso de este Dios bonachón, pusilánime, PLL, eso no es cierto. No irrespetemos a Dios en ese sentido. Dios es justo y es firme. En Génesis 3, cuando el hombre no cumple su voluntad, él es el responsable. Es más, cuando su esposa, su novia, su pareja no cumple lo que Dios ha destinado, a quien le pasa las facturas al varón. Sí, señoras, sí, señores. Y aquí los varones pueden decir, pero ¿por qué? ¿Qué cosa? Ella es la que se equivoca y yo tengo que pagar la cuenta. Porque el Señor nos ha puesto como salvaguarda, como protectores, como proveedores, como guías. Así que si la persona se pierde, ¿dónde está su guía? ¿Por qué lo llevó a perderse? Génesis 3 del 8 al 9 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron. Los dos escucharon y los dos se escondieron. Los dos pecaron. ¿Se escondieron de qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién ubica? Le dices, ubícate, porque Dios sabía dónde estaba Adán. Era patético porque ellos escondiéndose, Dios ve todo. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra buscando corazones perfectos para mostrar su poder a favor de ellos. O sea, Dios todo lo ve. Pero en nuestro desconocimiento de Dios, a veces nosotros pensamos que hacemos la cosa y nadie se da cuenta, que Dios no se da cuenta. Entonces tomamos el celular para ver el video que no debemos tener y vemos para todos lados. Y dice, bueno, papá, mamá no me ve, mi esposa no me ve, nadie me ve. ¿Y Dios? No podemos escondernos de Dios. No podemos ocultarnos de Dios. Pero llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? No le dice a Eva, y Eva pecó primero. Es más, vamos a ponerlo así, Eva había pecado más veces porque pecó al hacerle caso a la serpiente, pecado 1. El marcador, en ese momento, Eva 1, Adán 0. Después, peca Eva cuando lleva a Adán a desobedecer a Dios. Eva 2, Adán 1. Así que si fuera por lo justo de los números o de quién pecó primero, debió haber llamado a Eva. Pecaste primero y 2 veces. Llamada. Varones, nosotros tenemos también la responsabilidad de lo que hacen nuestras esposas. Tenemos que cuidar de ellas. Claro, ¿qué pasa si Adán no le hubiera hecho caso a Eva? El marcador se hubiera quedado 2-0 y la responsabilidad hubiera sido exclusiva de Eva. Pero ¿qué pasa si Adán le hubiera dicho, ahora vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a ponernos a cuenta a Dios? Le hubiera dado la oportunidad de que ella hubiera sido perdonada. En lugar de llevar a Eva a que el marcador se borrara, vamos a resetear este tablero porque no te conviene, la llevó a que conservara ese mal récord y él se anotó también un gol en su contra. Qué triste por Adán. Y porque Adán recibió la instrucción primero, porque cuando Eva nació ya Adán había escuchado muchas veces la instrucción de Dios. Labra, guarda, conserva, come ese árbol.
no comas del otro. Qué triste por Adán. Y esto tuvo consecuencias y vamos a verlo en Romanos capítulo 5. Así que varones, solamente ustedes están exentos de culpa si ustedes advirtiendo a su esposa, advirtiendo a la novia, a la prometida, a la amiga, ustedes, caballeros, advirtiéndole, ella insiste. Entonces Dios dará cuenta de ella. Dios tendrá entonces su cara a cara con ella. No patrocinen, no sean reivindicadores de pecados que no tienen sentido. En Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ah, bueno, pero de repente está hablando del hombre como género humano, como raza, como especie, como queramos decirle. Está hablando el hombre en términos hombre-mujer. Así que no es por mí que el pecado pasó. Eso es lo que dice. Bueno, vamos a al idioma original. Originalmente el término es ansropos. Ansropos, perdón, ansropos. ¿Y qué es? Hombre aquí es con cara humana, es decir, un ser humano, sí, pero aplica a más. Hombre, varón, palabra compuesta por aner, que es esposo, hombre, marido, varón, y optanomai, que es mostrar, o sea, es el aspecto de varón, hombre, marido, compañero. Así que fue por el hombre que entró el pecado al mundo, porque él tenía que cortar con ese pecado que había entrado a Eva. ¿Y de qué manera hizo un daño para las siguientes generaciones? ¿De qué manera? Que él, pudiendo haber salvado a su esposa de haber cometido tan flagrante error, la patrocinó. Si nuestras damas están equivocándose, no podemos patrocinar esto. No debemos hacerlo. A nosotros se nos va a pasar la factura, es a nosotros. Por eso es que cuando dicen que Dios es machista, me parece tan absurdo porque de hecho defiende más a la mujer. Le pasa la factura a la mujer. No, al hombre, perdón. Le pasa la factura al hombre, aunque sea la mujer la que pecó primero. Porque él tenía que guardar de ella. Ya que estamos en Romanos 5, vamos a ver los efectos, porque habíamos hablado de nuestra responsabilidad al respecto, ¿verdad? Nuestra responsabilidad, el peso de esta responsabilidad. Pues en Romanos 5, del 18 al 19, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí estamos hablando de Jesús, que nació como varón. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de un hombre, Jesús, los muchos serán constituidos justos. O sea, Jesús tuvo que pagar como hombre, sexo masculino, por el error de un varón, sexo masculino. Porque también dentro de esas cosas que he escuchado absurdas, ¿por qué Jesús, si Dios es justo, y por qué no reivindicó a la obra redentora a través de una mujer? Ah, qué cómodo. O sea que un hombre pecó y una mujer tiene que seguir a la cruz. Levante la mano, ¿quién le parece maravillosa esa idea? El varón pecó y la mujer a la cruz. Díganme si al pecar el hombre, el varón, y pagar un varón, Dios está siendo injusto o es machista. Porque para hacer análisis absurdos como decir, ¿por qué Jesús no fue mujer? Y si hubiera sido mujer, entonces todas estas personas críticas, escépticas, contrarias a la verdad, hubieran dicho, ve, qué cómodo. El varón peca y la mujer paga, perdón, la mujer paga. La mujer sufre. Por eso Jesús, como hombre, pagó por lo que otro hombre hizo a su mujer y le hizo a sus hijos. Porque por el pecado del varón y la mujer, ¿cómo se dañó la tierra? Y cómo se contaminó en el corazón de los hombres, llenándose de maldad.
Ahora, por eso la pregunta, ¿Dios es machista? Porque esto lo he escuchado muchas veces. Dios es machista para los que leen la palabra mal, para los que leen pésimamente la palabra, los que la sacan de contexto, los que no quieren irse más allá. Aquí ponemos, claro, ay, que por Eva es el pecado, sí, pero la paga la tuvo que dar un hombre. Vamos, dentro de muchos pasajes que podrían ser considerados machistas, vamos a ver uno muy famoso. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Y aquí vamos a ver cómo se cae su peso esta acusación. Claro, vamos a leer dos versículos de 1 Corintios 14, específicamente los versículos 34 y 35, y vamos a ver cómo, y hoy comprenderemos cómo es absurda la interpretación que no solo le dan escépticos, que no son cristianos, sino cristianos que no han leído en su contexto esto, y cómo a veces hasta se le quita oportunidad a la mujer de ser importante en la iglesia. 1 Corintios 14, del 34 al 35, dice, vuestras mujeres callen. Ay, Dios mío, ya empezamos mal, ¿verdad? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Es más, voy a hablarla con voz, voy a hablarla en modo, voy a leerlo en modo hombre insensible, machista. Voy a leerlo en modo machista, como tal vez se lo han leído ustedes. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Con el sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. He dicho caso cerrado y todo el mundo a su casa. Claro que dicho así es terrible. Vamos a quitarle estas arbitrariedades en el tono y también la arbitrariedad mayor, sacarle contexto. ¿Por qué Pablo decía mujeres callen en las congregaciones? ¿Por qué no les es permitido hablar? ¿Por qué tienen que estar sujetas? Y si quieren aprender algo, a su casa preguntar al hombre, porque él sí sabe, ustedes no. Ustedes tienen una tara, no pueden. Eso es lo que dijo Pablo. Vamos a leerlo en su contexto. El contexto de estas palabras. Y hoy vamos a salirnos de esa pésima interpretación que se ha hecho. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios? Y que Pablo tenía que resolver ahí. 1 Corintios, vamos primero al capítulo 11. Era Pablo machista, decía a las mujeres, cállense la boca, siempre pregúntenle a sus maridos y cocinen al mismo tiempo. Cocinen con una mano y trapeen con la otra y que quede todo bien limpio. ¿Era eso lo que quería decir? Por supuesto que no. Porque en 1 Corintios 11 vemos versículos 4 al 5. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí sí pone reglas en cuanto a la formalidad y lo que el simbolismo de la cobertura. ¿Por qué la mujer lleva su cabeza cubierta? Porque el varón está bajo la autoridad de Cristo y la mujer bajo la autoridad de Cristo, pero en medio de, o arriba de él también el varón que cuida de ella, que evita que meta la pata y tiene que o escuchar al varón para que a él no le pasen la factura. Aquí, damas, ayuden a sus varones para que no metan la pata, no cometan el error de Eva. Pero de esto destaca, todo varón que ora o profetiza, hágalo de cierta manera. Toda mujer que ni se le ocurra orar y profetizar, no, que ora o profetiza, entendiendo con esto profetizar es anunciar los misterios de Dios. Anunciar en este caso, los profetas que anunciaban al Cristo resucitado. Recuerden que hasta Juan Bautista, y echando para atrás Malaquías, Jeremías, Nahum, Oseas, Isaías y todos estos profetas, mayores y menores, ellos anunciaban al Mesías que había de venir. Por eso es que se dice que Juan el Bautista fue el último profeta. El último profeta que anunció al Cristo que había de venir. Porque después hubo después de él hubo profetas que anunciaron los misterios de Dios. Porque si él fue el último profeta, entonces no podemos leer Apocalipsis, porque y Apocalipsis lo escribió un Juan, que cuando escribió esto habían pasado décadas de la muerte de Juan Bautista. ¿Desestimamos Apocalipsis? Por supuesto que no. Desestimamos lo que Pablo, entendiendo los misterios, siendo entendedor de los misterios de Dios, habló sobre el arrebatamiento de la iglesia. Desestimamos
a las 4 profetisas y a Agabo, que advirtieron a Pablo, Pablo no desestimó a estas 4 chicas que eran profetisas. ¿Por qué desestimamos? Y aquí Pablo habla efectivamente que la mujer ora y profetiza, pero eso sí, representando que con su cobertura está cubierta por un varón que si falla, el varón se le pasa la factura. Se le pasa la factura. Es que a veces vemos la responsabilidad solamente por el lado de privilegio. Es como decir, es injusto que solo el varón puede ir a la guerra. Los varones son los que mueren en la guerra. ¿Verdad? Los varones... ¿ah? A ver, ¿quieres agregar algo? Sí. A ver. En el capítulo 14 que acabamos de leer. Él decía que la mujer callara, pero en el capítulo 11 él estaba diciendo que la mujer podía hablar. Exactamente. La mujer profetizaba en frente de él. Claro, oraba y profetizaba. En frente de, o sea que él mismo se estaba contradiciendo. Claro, ahí vemos que obviamente no se estaba contradiciendo. Pero entonces, ¿qué le pasa a Pablo? Dice que la mujer ora o profetiza con la cabeza cubierta y después dice que se tiene que callar en la congregación. O sea, ¿qué pasa? No, vamos a leer el contexto. Vamos nuevamente a 1 Corintios 14. Vamos de nuevo a 1 Corintios 14. Y damas. Ahora, ¿por qué si estamos hablando de los varones, quedamos hablando de las damas? Porque el machismo es un virus terrible en nuestra cultura. Y muchas veces decimos es que yo soy como Dios. Dios no es machista. O sea, dentro de esto, para que comprendamos que nosotros no podemos ser machistas porque somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es machista. Dios dice que las mujeres son vasos, que hay que tratarlas como vasos más frágiles. Bien. 1 Corintios 14, del 26 al 29. Vamos a ver en medio de qué coyuntura él dice, guarden silencio. 1 Corintios 14, del 26 al 29. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ok, bien. Hágase todo para edificación. Bien. Es lo correcto, que todos en nuestra iglesia tengamos salmo, doctrina, lengua, tengamos revelación, interpretación. Eso es lo maravilloso. El problema es el uso que damos de eso. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno uno y por turno y uno interprete. O sea, dentro de eso en orden. Obviamente, ¿por qué está diciendo esto? Porque había un desorden. Había un desorden. Ahí le dijo que sea esto por 2 o a las más 3 y por turno y uno interprete. Puede ser que todos tengan el don o que la mitad de la iglesia tenga el don o el 77% de la iglesia tenga el don. En orden. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, no es las mujeres solamente las que tienen que guardar silencio. Los que no están en el momento, guarden silencio, callen en silencio si no hay intérprete. No es el momento porque no hay intérprete y la lengua tiene que ser interpretada para edificación. Y hable para sí mismo y para Dios. Claro, yo puedo orar en lenguas. Y es maravilloso que en medio de la oración uno ore y hable en lenguas. Yo no tengo el don de lenguas, pero Dios en un momento dado puede hacer que uno hable en lenguas. Y una oración de sanidad que yo tuve hace años fue hablando en lenguas. Hablando con Dios y para mí mismo. Y Dios me sanó y me mostró cómo estaba rompiendo ataduras que me hacían daño, emocionales. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, los profetas hablen. Díganme. Si no hay intérprete, y en esto debemos ser claros. Claro, si yo estoy orando y en medio de la oración estoy hablando en lengua, estamos orando. Pero si no hay intérprete y yo ahora le quiero predicar todo el tema en lengua, muy mal. ¿Qué va a pasar si yo predico todo el tema? Y me imagino fue maravilloso porque había un énfasis, un celo, pero como se habló en lengua y no había intérprete, no. O sea, en ese sentido debe haber un orden. Interpretar, el hablar en lenguas tiene un propósito. Y si no hay intérprete, se vuelve un despropósito. ¿Estamos claros? ¿Clara? ¿Estamos claros? ¿Quién está en línea están en claros?
Si no, a la cuenta de 5, 4, 3, 2. Seguimos entonces. Si no hay intérprete, no hace bien, porque ese es un lenguaje que es entre Dios y el hombre, para edificación, por supuesto. Si hay intérprete, perfecto. Y Dios va a levantar el intérprete que va a decir lo que la persona está hablando. Pero si Dios en su soberanía, el Espíritu Santo que imparte en su soberanía no pone manifiesto ese don, entonces es mejor no usarlo. Pero, ¿qué quiere decir? Que había un desorden en esa área. Había ciertos desórdenes que están, porque yo no doy la instrucción sobre lo que no se ha hecho. Yo, gracias a Dios, yo no le he tenido que decir a los muchachos de casa, por ejemplo, muchachos, se les prohíbe que ustedes caminen desnudos por la calle porque no lo hacen. No lo he dicho porque no lo hacen. Yo no le he tenido que decir a María, por favor, cuando vayas al trabajo no grites groserías porque no lo haces. Si yo digo e instruyo a los de esta casa que se vistan al salir a la calle y que las damas, por favor, no digan groserías en la calle, es porque está pasando. Obviamente está ocurriendo, se cae su peso, que era lo que estaba pasando en esta iglesia, donde había desórdenes hasta en la cena del Señor, donde comían hasta hartarse y bebían hasta embriagarse. Había una serie de desórdenes. Seguimos, versículos 30 al 33. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Claro, para que el que se le ha revelado lo diga. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hay un orden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y dentro de eso, las damas que profetizan, porque acuérdense, en el capítulo 11 le habló de damas que si profetizan, háganlo cumpliendo un requisito espiritual y físico a través de cubrirse la cabeza. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Ok, vemos que el Señor está poniendo en orden la casa a caballeros que estaban haciendo lo incorrecto, a aquellos que desde antes los amonestaba porque en la cena del Señor ofendían el espíritu de la cena del Señor. Y ya con esto, versículos 34 y 35, y yo creo que me quedaría ridículo el tono machista, así que no lo voy a hacer. Me quedaría fuera de lugar. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, ya después de haberlos regañado y llamado la atención. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley los dice. Aquí también en contexto pasaba que los varones hacían esto y las mujeres intervenían. Era una situación que estaba ocurriendo. Estaban hablando por encima de lo que estaba ocurriendo y era un desorden, un despropósito, un descontrol dentro de todo, entendiendo lo que decía el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y hay confusión cuando las cosas pueden ser legítimas, pero se hacen todas al mismo tiempo. Tiene que haber un orden, una colocación adecuada de las cosas, de los actos de los tiempos. Por eso, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Por esto podemos entender que también se hacían preguntas a alta voz o hacían preguntas que por lo menos podían distraer a los demás. También hago la recomendación. Me parece legítimo que después de aquí, por lo menos Celia le diga a Iván, Iván, te pregunto algo. ¿De qué habló el pastor después? Porque no entendí nada. Eso es legítimo. Entonces Iván, bueno, Iván, de lo poquitísimo que entendí, porque de verdad no sé, a veces parecía que estuviera hablando en lenguas. Bueno, vamos a sacar esta conclusión. O sea, había un ambiente donde sí era válido. Y aquí, miren, ojo, no es que las mujeres no podían enseñar. Aquí habla de que si quieren aprender, ¿no? Y si quieren enseñar, enseñen en su casa, ¿no? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de sus maridos. Ambos estuvieron en el lugar, ambos estuvieron ahí. Consúltense. Un hábito sano. Que bendición para la iglesia, que lo que pase aquí se vuelve tema de conversación. Recuerdo que hay un comediante que se llama Jerry Seinfeld, que tuvo una serie más exitosa en la historia de la televisión norteamericana. Y él aspiraba, como él decía, el éxito era, una vez parodiando su propia serie, dentro de la serie él estaba haciendo una serie que se llamaba como él, una historia curiosa y que podemos conversar luego, si quiere. Y decía, el éxito de la serie, ellos tenían un esquema. Ellos decían, los programas del enfriador del agua. ¿Qué significa? Esto no lo había contado antes. Porque estoy revisando cada vez que cuento, no lo dije antes porque ya mi esposa me ha dicho
que repito y repito y repito. Yo digo, son muy interesantes las historias. Yo sé que la gente aplaude y se regocija. Hay nuevamente esa historia. Pero bueno, vamos a... No lo he contado. Decía el comediante Jerry Seinfeld dentro de sus capítulos que había un nombre de series, como la serie de televisión era exitosa. Decían, las series enfriadores de agua. ¿Cómo quiere decir esto? La serie es que la gente la veía en su noche en casa y al día siguiente en las oficinas donde están los enfriadores de agua, donde la gente pone su vasito de papel, se sientan y, o sea, se paran y conversan de la serie. Si la serie de televisión es tema de conversación mientras están tomando agua, es un éxito. Se convirtió en el tema de varias personas que hablaron. Oye, ¿tú viste lo que hizo Seinfeld con el otro personaje, Elaine? Qué curioso. O qué mal estuvo eso. Terrible, nefasto. Qué antihéroes son ellos. Ahí vemos que fue exitoso. Pues sería fabuloso que las prédicas sean tema del enfriador de agua, sean el tema de la cena, sean el tema del café matutino, sean el tema de la conversación en el bus auto mientras vamos caminando. Aprendan en su casa, sean parejas, sean contrapeso, sean personas que acudan a sus hombres para juntos ir más allá de la palabra de Dios. Y ahí es donde también el Señor quiere que el hombre le dé contenido doctrinal a sus conversaciones. ¿De qué hablamos fuera de la iglesia? ¿De qué estamos hablando fuera de la iglesia? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Solamente el partido de fútbol, solamente lo que vimos en televisión, solamente la persona que dio risa porque se cayó en medio de la iglesia. Recuerdo un compañero de trabajo que un día el jefe le dijo, harto, es que tú nada más sabes hablar, todo lo que tú hablas es pizza y lucha libre. Y otra cosa más que me veo, lucha libre y pizza. Esos eran dos de sus tres temas favoritos de conversación. ¿Cuál es el contenido de nuestras conversaciones? Aprendimos. Damas, pregunten a sus caballeros. Es otra forma hasta estratégica, prudente y buena de que sus compañeros se mantengan vigentes. Pregunten, aprendan. Aquí no dice que la mujer no puede enseñar. Sí puede profetizar. Tiene que hacerlo con orden. Sí puede enseñar. Bajo la autoridad. Eso lo aprendimos la semana pasada. No enseñar por encima la autoridad del varón. Enseñar con la autoridad del varón dada. Que es legítimo que el varón le diga, esposa mía, compañera mía, paloma mía, hermana mía. Bueno, me fui porque eso realmente se lo dice en Cantares la mujer. Bueno, sí, eso se lo dice el varón a la mujer que ha velado. Que ella dormía, pero su corazón velaba. ¿Y cómo el varón la ve? Paloma mía, hermana mía, compañera mía, esposa mía. Predica la palabra de Dios. Estoy consciente que has aprendido, porque para algo has aprendido, porque el Señor nos lleva a aprender para enseñar a otros. Si Dios te dio el don de la profecía, también profetiza. Así que con esto, yo quiero que también nosotros, como dentro de nuestro perfil, quitemos el esquema de que teniendo la autoridad somos machistas y que oprimimos a la mujer. El hombre no puede ser machista porque Dios no lo es. Y Dios pone en altísima estima a la mujer. Y la mujer ayude a su compañero a decir, no seas machista. Es más, cuando usted le diga, vamos a aprender la palabra de Dios, el enriquecerse en la palabra de Dios lo va a llevar a que cada día sea más justo con la mujer. Porque ya no hay, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni siervo, ni libres. No hay hombre y mujer. En Cristo Jesús todos somos iguales. Bien. Así que, pregunta. Es que hay un micrófono abierto. ¿Pregunta? Bueno. Vamos, no es pregunta. Pensé, bueno, con libertad. Ya saben que aquí se pueden hacer preguntas con libertad. De hecho, aquí ejerce mucha libertad en preguntar. Eso me agrada mucho. Y reflexión final. Nosotros como varones tenemos que comprender todos los roles que tenemos. Ahora, eso también nos lleva a algo. A conocer en todas las áreas. Tenemos que conocer la doctrina, por supuesto. Tenemos que conocer la palabra de Dios, por supuesto. Pero también aplicarla en todos los asuntos. Actualmente, no solo yo estudio las escrituras, ya sea a través de documentales o de libros actualmente,
estoy nutriendo de la información que es necesaria. Ahora mismo tengo 2 libros de cabecera en este momento. Tengo el libro, mi manual de vida, que es la Biblia, como libro de cabecera. También estoy leyendo, y vale a la publicidad, no hay problema, estoy leyendo La batalla cultural de Agustín Laje. Después la batalla cultural de Agustín Laje, donde se habla de lo que está pasando en el mundo a través de la batalla cultural y las inversiones que se hacen para quitarnos a nosotros nuestros valores judeocristianos y para empoderar la mentira y obviamente perseguir a la verdad. Estoy enterándome de lo que está pasando en el mundo. Después de esto, todo lo que me lleve, tal vez tenga que leer nuevamente 1984 de George Orwell, si es necesario, sí. Un mundo feliz. Estos libros también que me van a llevar. O antes de eso estuve leyendo también El pecado de Sodoma de César Vidal. O sea, tengo que enterarme de lo que está pasando en el mundo. Tengo que también ver programas, conferencias que me llevan a entender lo que está pasando en el mundo. Pero muchas veces, como los cristianos, no sabemos muchos temas. Conocemos de Biblia, pero no sabemos qué se está tejiendo a través de la eutanasia, la legalización de la eutanasia. Cómo se está moviendo la manipulación de, claro que hay un calentamiento global, pero cómo se está utilizando para mover otros intereses. Como el prohibir, y eso está dentro de la agenda del Foro Davos, prohibir el consumo de la carne. Y cumpliendo lo que Pablo advertía, que llegará el momento en que prohibirán comer ciertos alimentos. Como también se está hablando de los planes de reducción de población. Tengo que saberlo. Donde normalmente a los que se le quiere prohibir o los que se quiere marginar de esto son a los humildes de tener hijos. Tengo que saber de muchas cosas y tener voz en las cosas. Uno de los errores que hemos cometido nosotros es creer que nosotros no debemos tener participación en la vida social, política. No es que ahora nosotros vamos a participar en lo malo de la política, sino ser una voz diferente. En la ciencia, para ser una voz diferente. En las patrañas pseudocientíficas que están usando para llevarnos al matadero. Tenemos que estar enterados y estar partícipes de